La muñeca me habló por primera vez de madrugada. Yo estaba despierto, peleando con ese insomnio que hace crujir cada rincón de la casa, cuando escuché una voz infantil, demasiado clara para ser un sueño. Venía del cuarto de mi sobrina. Me levanté sin encender la luz. Recuerdo que el pasillo olía a detergente y madera vieja. El reloj de la cocina marcaba cada segundo como un golpe seco. Me asomé a la puerta entreabierta y la vi, sentada en el suelo, justo frente a la rendija iluminada de la puerta, con la cabeza ladeada hacia mí. Sus labios nunca se movieron, pero de esos ojos de cristal, brillando en la penumbra, juro que escuché la siguiente frase: no cierres la puerta. Bienvenidos, insomnes, a Terror para el Insomnio. Sé que no soy el único al que la noche le pesa. Aquí compartimos lo que llega cuando nadie duerme. Relatos que viajan de oído en oído como susurros. El de hoy me lo contó Marcos. Y empezó con un regalo cualquiera. O por lo menos, eso creyó él. Su hermana había comprado la muñeca en un mercadillo de barrio, entre toldos flojos y mesas húmedas por la lluvia. El vendedor aseguró que era antigua, como si eso fuese suficiente para hacerla especial. La muñeca era de trapo, con un vestido azul gastado y pelo de lana enmarañado. La sonrisa estaba bordada con hilo simple, sin gracia. Lo único diferente de la muñeca eran los ojos. 2 esferas de cristal, demasiado realistas, demasiado atentos como para pertenecer a un juguete olvidado. La sobrina de Marcos quedó fascinada. La llevó a todas partes, a la mesa, al sofá, incluso se la llevaba al baño para sentarla a mirar, decía ella. En su cama le reservó un rincón fijo, justo contra la pared. Marcos no vio peligro ninguno. Era solo una muñeca más en una casa llena de juguetes. Las primeras semanas todo fue normal. La rutina de la casa seguía igual. La caldera gimiendo con cada arranque. La nevera zumbando como un insecto atrapado. La tele del vecino filtrándose a través de la pared. La muñeca permanecía quieta, con esa expresión neutra que los adultos dejamos de mirar demasiado pronto. Lo único raro era la manera en que la niña le hablaba sin abrir muchos labios, como si respondiera a preguntas silenciosas. Una tarde cualquiera, mientras recogían los juguetes, la niña lo soltó con naturalidad. La muñeca me habló. Lo dijo como quien pide un vaso de agua. Marcos sonrió, le acarició el pelo y trató de convencerla de que era imaginación. Pero ella insistió con calma. Si le preguntaba cosas simples, la muñeca contestaba bajito. A veces, la muñeca le decía que no apagara la luz. Aquella noche, Marcos se acostó tarde. Puso el móvil en silencio. La casa se notaba como que respiraba hondo, y entonces lo escuchó. Un murmullo. No era una tubería o la televisión del vecino. Era una voz infantil, clara, que venía desde la rendija iluminada del cuarto. Se asomó. La luna entraba dibujando un rectángulo de luz sobre la colcha. La muñeca estaba sentada en el suelo, frente a la puerta, y aunque su boca bordada permanecía inmóvil, los ojos de cristal de la muñeca parecían brillar mientras la voz repetía: no cierres la puerta. Durante varios días no pasó nada más. La muñeca parecía dormida, reducida de nuevo a un trozo de tela olvidado. Pero a veces el silencio pesa demasiado. Y lo que parece calma es solo un disfraz. Fue mi sobrina quien volvió a romperle silencio. Una mañana cualquiera, mientras desayunaba cereales, levantó la vista y me dijo con naturalidad: la muñeca sabe un secreto tuyo. No lo dijo como un juego, lo dijo con la seguridad de quien afirma que afuera llueve.
Traté de reír, pero me preguntó si quería que me lo contara. No esperó respuesta. Se inclinó hacia la muñeca como escuchando algo y luego murmuró: «Dice que escondiste dinero en el cajón del escritorio». El aire se me heló. Era cierto. Nadie lo sabía, ni mi hermana ni la niña. Nadie. A partir de ahí empecé a fijarme en detalles que antes pasaba por alto. La temperatura del cuarto descendía cada noche, como si alguien dejara abierta una ventana invisible. El aire se espesaba, se hacía difícil de respirar, y cada vez que me acercaba a la habitación de mi sobrina, la muñeca parecía ocupar un lugar distinto, sobre la almohada, luego junto al armario, más tarde encima de una silla, pero siempre mirándome con esos ojos de cristal. Una madrugada, incapaz de soportar la tensión, decidí enfrentarme a ella. La tomé entre mis manos. La tela estaba más fría de lo normal, húmeda, como si hubiera sido sacada de un sótano. «¿Qué quieres?», pregunté en un susurro. Por unos segundos reinó un silencio absoluto, tan denso que el zumbido de la nevera desapareció, y entonces escuché la voz. No era la de mi sobrina, no era la mía, era una voz pequeña, firme, que brotó desde esos ojos de cristal como si fueran un pozo sin fondo. «Quiero quedarme». La solté de golpe. Cayó al suelo sin hacer ruido, como si pesara menos de lo que realmente parecía. Pero desde ese momento ya no tuve dudas. No era un juguete roto ni una fantasía infantil. Era algo que nos había elegido. Y empezaba a hablar demasiado. Después de aquella madrugada, la relación de mi sobrina con la muñeca cambió. Ya no era solo un juguete con el que jugaba o al que vestía. Empezó a tratarla como si fuese alguien real. Le hablaba en voz baja durante largos ratos. Reía sola en su cuarto y, cuando alguien entraba, mi sobrina se callaba de golpe, como si le hubieran sorprendido contando un secreto. Pensé que era un juego infantil más intenso de lo normal, pero pronto noté algo distinto. No era imaginación, era devoción. Si alguien intentaba apartarle de la muñeca, lloraba con desesperación, como si le arrancaran una parte de ella. Y lo más inquietante era su mirada, esos ojos húmedos, tercos, como defendiendo a alguien que no debería ser defendido. Una tarde, cansado de esa situación, dejé mi teléfono grabando en la habitación. Lo escondí debajo de la cama y salí de allí. Cuando volví y revisé el audio, la piel se me erizó. Durante varios minutos solo se escuchaban ruidos normales, pasos, papeles, algún juguete cayendo, pero de pronto una respiración entrecortada, demasiado grave para ser la de una niña, y luego una voz, clara, nítida: «Déjame quedarme». El aire se volvió más pesado desde ese día. Cada vez que la muñeca estaba cerca, notaba que la temperatura bajaba, como si una corriente invisible me rozara los brazos. Empecé a evitar entrar al cuarto de mi sobrina, pero eso no me salvaba. Sentía que la muñeca buscaba maneras de aparecer siempre a mi vista. Esa noche, mientras trataba de dormir, escuché algo aún peor. Un golpecito suave resonó en el pasillo, como si unos pies pequeñitos caminaran descalzos hacia mi habitación. Abrí los ojos y allí estaba, la muñeca, de pie, apoyada contra la puerta, iluminada solo por la rendija de la luz. Los ojos de cristal brillaban como si tuvieran vida propia, y dentro juraría haber visto algo más, formas diminutas como rostros pegados al otro lado del vidrio. Me levanté de un salto. La tomé entre las manos y la llevé de nuevo al cuarto de mi sobrina. Ella seguía dormida, como si nada hubiera pasado. Coloqué la muñeca a los pies de la cama y cerré la puerta. Pero cuando di 2 pasos por el pasillo, un susurro me alcanzó la espalda. Pegado al oído,
imposible de ignorar. Tú también me necesitas. La madrugada siguiente lo cambió todo. Me despertó un ruido metálico. No era un ruido fuerte, pero sí preciso. El golpe seco de un cubierto contra la mesa. Una vez más me levanté sin encender la luz. El pasillo estaba helado, con ese aire espeso que anuncia tormenta. Bajé las escaleras y, al llegar al salón, la vi. La muñeca estaba sentada en la mesa, frente a un plato vacío y un cuchillo colocado con cuidado a su lado. Era como si alguien invisible la hubiera invitado a cenar. El filo del cuchillo brillaba bajo la luz azulada del frigorífico entreabierto, y aunque la muñeca no se movía, sí que tuve la sensación de que me observaba. Entonces el cuchillo se deslizó unos centímetros hacia adelante. Solo eso, un gesto mínimo, unos centímetros, algo imposible de explicar. Y fue entonces cuando la muñeca giró la cabeza, muy despacio, con la naturalidad de algo que no debía moverse. No te resistas, susurró. Las piernas me temblaban, retrocedí tropezando con una silla. El estruendo despertó a mi sobrina, que bajó las escaleras medio dormida. Corrió hacia la muñeca y la abrazó con fuerza. Me gritó que la dejara en paz. En sus ojos había un brillo que no reconocí. No era la niña de siempre. No era mi sobrina. Era alguien más. Desde aquella noche, mi sobrina se volvió irreconocible. Pasaba horas encerrada con la muñeca, susurrándole frases que nadie más entendía. A veces, al abrir la puerta de golpe, la sorprendía diciendo cosas que parecían pactos. Cosas como «prometo obedecer» o «no se lo contaré» o «hazlo tú». Un día, revisando la habitación de mi sobrina, encontré un cuaderno lleno de dibujos. Pero no eran los dibujos que suele hacer una niña pequeña. No eran casas, no eran soles, eran figuras alargadas con ojos grandes. En algunos, la muñeca estaba en medio, unida a mi sobrina por hilos negros como raíces. Y entre los dibujos había frases torpes, escritas con la caligrafía infantil de mi sobrina. Ponía frases como «ella me protege», «ella vive aquí ahora», «él no debe saberlo». Fue entonces cuando entendí que la muñeca no estaba sola. Había algo más dentro de ella, algo que ya no se conformaba con observar, quería quedarse. Después de aquel descubrimiento intenté convencerme de que todo tenía una explicación. Me repetía que los dibujos eran solo imaginación infantil, que las frases eran ecos de cosas que había escuchado en la tele, que el cuchillo moviéndose había sido mi propio temblor de manos. Pero el problema no era la lógica. El problema era que, incluso cuando intentaba ignorarla, la muñeca siempre volvía a aparecer donde menos lo esperaba. Una mañana la encontré en la cocina, sentada en la mesa, con un vaso de agua delante. Nadie en casa recordaba haber puesto ese vaso ahí. Otra noche la escuché a través de un viejo monitor de esos de bebé, pero que estaba apagado. ¿Quieres escuchar un secreto?, dijo claramente la voz. El aparato ni siquiera tenía pilas. Lo desmonté pieza por pieza para asegurarme de que no tenía nada dentro, pero el recuerdo quedó incrustado como una espina. Lo más perturbador fue cuando las voces comenzaron a seguirme fuera de la casa. En la calle, en el metro, en la oficina. De pronto sentía un murmullo detrás de mí, palabras cortas que se mezclaban con los ruidos cotidianos. Al principio eran frases simples: «ella me cuida», «ella me necesita». Pero pronto esas frases se volvieron más personales. Me recordaban sueños que había tenido, secretos míos, cosas que nunca había contado a nadie. Cada vez que intentaba huir, la muñeca regresaba. Una noche, desesperado, la enterré en un descampado, bajo piedras y tierra húmeda. Al volver a casa, estaba otra vez en la cama de mi sobrina, con el vestido manchado de barro fresco. Quise hablar con mi hermana,
contarle lo que estaba ocurriendo, pero me miró con cansancio, como si yo hubiera perdido la razón. Me dijo que necesitaba dormir, que la niña estaba bien, que todo era producto de mi insomnio. Y quizá tenía razón. Tal vez el insomnio me estaba jugando una mala pasada. Pero cuando vi los ojos de mi sobrina aquella noche, brillando en la penumbra mientras abrazaba a la muñeca, supe que no era solo cansancio. Ella no jugaba con el juguete, ella lo obedecía. Y yo empezaba a preguntarme si no sería demasiado tarde para detener todo esto. La última noche que pasé en esa casa la recuerdo con una nitidez insoportable. Me despertó un sonido de roce suave, como tela arrastrándose por el pasillo. Abrí los ojos y vi a mi sobrina en el marco de la puerta, abrazando a la muñeca contra el pecho. «Dice que no confías», murmuró mi sobrina con una voz que no era del todo suya. Quise incorporarme, pero mi cuerpo tardó en obedecer. Sentí el aire más denso, como si la habitación hubiera ganado peso. La niña levantó la muñeca y, por un instante, los ojos de cristal reflejaron algo que no pertenecía a ese cuarto. Sombras pequeñas moviéndose detrás del vidrio. Parecía como si alguien me mirara desde dentro. «Ya no eres de aquí», dijeron dos voces al mismo tiempo. No fue un grito, fue peor, una certeza pronunciada a un volumen muy bajo. Sentí el frío avanzar desde el suelo hasta la nuca. Busqué palabras que pronunciar, pero no salieron. La niña cerró los ojos. Parecía que estaba escuchando instrucciones que nadie más oía. «Ella me cuida», dijo mi sobrina, y apretó la muñeca con un fervor que no reconocí. No recuerdo cómo salí de aquella casa. Recuerdo la calle húmeda, la luz naranja de las farolas, mis dedos arañados, como si hubiera corrido a ciegas entre setos. No regresé. No aquella noche, ni las siguientes. Decidí alquilar un estudio pequeño, lejos. Aprendí a dormir con la ventana entreabierta, para que el aire se mueva y el silencio de la noche no me pese tanto. A veces funciona, la mayoría no. Hay días en que la ciudad suena normal, motores, voces, un perro ladrando a lo lejos, pero hay noches en que, de pronto, el pasillo se enfría y se oye una frase donde no debería. «No cierres la puerta». No es una amenaza, es como una presencia. Eso fue lo último que Marcos me dijo. Podía estar leyendo o lavando un vaso, y aún así sentía que la muñeca lo acompañaba, que cada roce contra la encimera era una respuesta, una confirmación de que ella seguía allí. Y yo entendí entonces por qué Marcos me envió su historia, porque contarla no la borra, pero reparte el peso. Por eso esta historia está aquí, queridos insomnes, porque algunos no dormimos y otros cargan con cosas que no saben decir en voz alta. Si a alguien le sirve reconocer un patrón en esta historia, ya no es solo suyo. Y aunque cierre bien la puerta, hay noches en que la dejo 1 milímetro abierta. No para obedecer, no, sino para recordar que yo sigo aquí. Y gracias por acompañarme otra noche en Terror para el Insomnio. Si tú también escuchaste algo que nadie más oyó, compártelo en los comentarios. Aquí siempre hay alguien despierto para leerlo. Y si quieres seguir en esta vigilia conmigo, quédate. Suscríbete, aunque la próxima voz que escuches no siempre venga de este canal.